Oye, qué increíble. En la nota veíamos claramente como nuestro equipo periodístico en la calle le pregunta a un tipo, ¿y cuánto cuestan? 8.000, y son de colores, sí, y son de lente de contacto, sí, y es la pura ¿Pero lo compras así Tengo o lo ojitos de compras colores, así? tengo ojitos de colores, Tengo ojito de color, tengo ojito de color. Ahora, impresionante. Sacar a qué mí la moda, peligroso. sacar a Luca y a mí. ¿Peligroso? O sea, yo lo encuentro terrible. O sea, yo pensaba que te irritaba, pero Pero quedar ciego, el cosmético es el que te venden en la calle. Así, Claro. de ese que uno compra con el pie como DBS. ¿De ahí? Ese, claro. ¿Y cómo lo hace? Ahí, ahí. Con la patita. Ese de con la patita. De cuneta. ¿Sabes qué? El cosmético, no sé si le llaman medicado. No es el que para ver. el que Es el sirve para óptico. corrección, Claro. exactamente, sino el que tiene color. Ahora, que te yo cambia nunca me el atreví a usar lente de contacto, pero parece que nunca me había imaginado que lo de la saliva pudiese ser tan perjudicial. ¿Puedo quedar ciego si compro lente de contacto en la calle? Se lo preguntamos al oftalmólogo Javier Corbalán, que está en nuestra unidad móvil. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, doctor. Buenos días. ¿Es verdad que uno puede perder la vista si compra este tipo por qué? de productos, los lentes de contacto de color o los otros, en la calle? Usando lentes de contacto uno siempre se somete a algún nivel de riesgo. Obviamente puede ser un riesgo controlado, si es que hay control del paciente, si hay una indicación médica del uso, y es distinto, evidentemente, comprarlo en la calle, y esa compra en la calle no está sometida a ningún control. El lente de contacto puede tener alteraciones de su forma, alteraciones de el paso de oxígeno, ya que el lente de contacto tiene que permitir el paso de oxígeno. Si es que no hay un paso de oxígeno a través del lente de contacto, la córnea no va a poder mantener su transparencia. Van a empezar a morir células en la superficie, se van a producir pequeñas heridas, y de esas heridas es donde un germen del ambiente o de los párpados del propio paciente va a producir una infección. Perfecto. Doctor, Sobre todo los líquidos del lente se pueden contaminar como el agua de cualquier parte. y además esos Y por tanto el lentes de líquido en el que está el contacto... lente. Perdón, Perdón, doctor, le preguntaba por el lente dígame. que finalmente está expuesto como a las inclemencias del tiempo, al sol, al calor, quedan hecho a las polvo. horas y al polvo. Todo eso también puede modificar el lente como tal y perjudicarnos. Indudablemente que sí. Como cualquier cosa que usted compra en un lugar que no está establecido, incluidos los chocolates de la calle, se derriten, se vuelven a congelar, se derriten. Ahora, doctor, y eso, obviamente, la fecha de vencimiento ya no vale. Javier, o sea, de alguna manera yo entiendo que hay personas, por un asunto de estética, comodidad, buscan la salida, digamos, para sus problemas oculares por los lentes de contacto. Y por Pero, más barato. pero por lo que estoy escuchando, lo que usted dice, lo mejor es volver a los clásicos anteojos y los lentes de contacto en lo posible, más allá de la vanidad o comodidad, evitarlos, parece, ¿no? Una cosa, insisto, es separar los lentes de contacto de uso óptico, que tienen innegables ventajas, mire. sobre todo en pacientes que tienen diferentes ópticos importantes. Como que, versus como por el uso ejemplo, cosmético. ¿en qué está como uno debería, por ejemplo, en vez de usar lentes ópticos así nomás, usar lentes de contacto? ¿En qué tipo de Condición. enfermedad o de condición te ayuda? ¿Cuál es digamos? mejor uno que otro? Hay pacientes que necesariamente tienen que usar lentes de contacto. ¿Por qué razón, doctor? Una guagua operada de catarata congénita, por ejemplo, Perfecto. no puede usar anteojos. Claro. Ok. Hay niños que se obvio. puede colocar un lente intraocular y esos obviamente tienen que usar un lente de contacto. Claro, Doctor, claro. Pacientes que tienen grandes diferencias ópticas entre un ojo y el otro. Claro. Eso produce diferencia de tamaño en la imagen. Oiga, doctor, ¿hay Y por alguna...? tanto- Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que, a ver, estoy pensando en la gente que no tiene recursos para comprar lentes de contacto. Por eso el mercado que es tan son caros. atractivo. Y por eso el Por mercado eso es existe, súper atractivo y por eso claro. esto existe el tráfico ahí en la calle y la gente compra a 8 lucas lente de contacto. ¿Hay alguna alternativa económica? ¿Hay alguna alternativa que sirva? Cobertura y que sea, gubernamental, que sea no sé. segura o sana para las personas que tienen problemas de la visión y que deben usar lente de contacto? La verdad que los lentes de contacto tienen un costo. En realidad, si usted quiere comprar un auto con airbag, tiene que pagar el airbag necesariamente. Ya. No existen airbags vendidos en la calle. Desgraciadamente, el lente de contacto es más caro. Perfecto. Ya, Y ahora, está ¿cuánto clarísimo. vale? Nosotros nomás, entonces. Y doctor, para más o menos entender la relación, ¿cuánto vale un lente de contacto en promedio y cuánto puede llegar a costar este otro lente de contacto que se puede comprar ahí en la cuneta? Como decía recién un doctor, en general es muy variable el valor del lente de contacto dependiendo si son lentes blandos, tóricos, semirrígidos, rígidos, de uso prolongado.
Por eso la dispersión de valor es muy, muy grande. Pero, ¿Y esto no está sí, cubierto, por ejemplo, por el auge o algún... ¿Los lentes no están cubiertos No por sé, creo que ninguna no. cosa? Creo que no. Depende en qué patología. En la patología. catarata congénita, sí, hay Claro. una cobertura. Pero Oiga, no va doctor. a tener el ojito verde. No, yo estoy preguntando, pero yo tengo miopía, por No, es que ejemplo, esos que es son súper anteojos ópticos, común. perdón. Claro. Doctor, si la diferencia de precio es tan abismal y yo definitivamente no tengo acceso a comprar en la óptica, sino que bueno, me tengo que ir por el que me están vendiendo en la esquina, teniendo los cuidados, es decir, el lavado, el champú, las pastillitas para los hongos, como quiera que sea actualmente, ¿puedo evitar contagiarme de alguna infección, alguna enfermedad y tener más o menos una salud visual con unos lentes de contacto cuneteados? Es que usted no sabe el origen del lente. Claro. Quién es el fabricante, si son o no son verdaderos o falsos, si es que están empacados en forma estéril. La verdad que no puede dar ninguna certeza el uso de un lente de contacto comprado en la calle. Perfecto. Doctor, ¿qué pasa con el uso compartido de los lentes de contacto de ¿Quién color? hace eso? Son súper populares, esos cosméticos, esos Las que te cambian de color. mujeres, Las niñas, las jóvenes o las niñas, las mujeres El en general, rímel, dice usted. Se comparten este lente de contacto de color. ¿Cuáles son los riesgos de eso? transformistas, los dobles, los actores. Mira, Guácala. Nosotros hemos tenido en el Hospital San Juan de Dios complicaciones súper serias en pacientes que han usado lentes compartidos, justamente por un tema de costo. Y esos pacientes, si uno se infecta, necesariamente infecta al otro. Claro. Y por tanto, la verdad que es una situación absolutamente desaconsejable. ¿qué clase de infecciones y qué tan difíciles son de sacar después? Uno puede tener una infección por un germen habitual, un estafilococo aureus, un neumococo, etc. Pero hay gérmenes que son mucho más agresivos en el ojo, como la pseudomonas, o un parásito que es la cantomea. La cantomea es un germen, un parásito de vía libre. ¿Ya? Y en el ojo puede provocar situaciones desastrosas. Javier. Hay que recordar que en la córnea, donde va colocado el lente de contacto, está firmado encima, Así. es una estructura que por detrás va a tener el líquido del ojo. Y por tanto una perforación significa la pérdida del contenido ocular. Perfecto. No es como una carie que perfora y mata el nervio. Claro. Aquí perfora el ojo y produce la pérdida ¿Y del eso te contenido. puede ¿Y el dejar doctor sin puede- visión, doctor? Y eso lo puede dejar ciego. Javier, una El doctor consulta. lo cuenta así como quien rompe un pedazo Sí, de de carne. todas maneras. Esto es un Como que mito, rompe ¿no? un Las huevo. personas que usan lentes de contacto pueden contraer mayor cantidad de problemas si es que las mujeres se pintan los ojos con rímel, delineador, obviamente de contornos de ojo, que se pega más, ¿es cierto eso? Es absolutamente cierto. En general, el lente de contacto tiene pequeños hoyitos por donde pasa el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno que obtiene la córnea lo obtiene el ambiente. Claro. Y por tanto, si los hoyitos se tapan por el uso de cosméticos Perfecto. o de maquilladores, que es más frecuente, eso altera la permeabilidad al oxígeno. Y aumenta convierte un el lente de daño corneal. contacto bueno en una cuneta, en el fondo. Aunque sea bueno, los demaquilladores y los cosméticos pueden provocar daño en el lente. Doctor. Pues hay que estarlo renovando el lente y limpiando. Cuando uno a veces anda como corto de presupuesto y usas lentes de contacto, suele pasar que de repente ya te sacas el lente, lo pones en su estuche y lo rompes con la tapita. Y te quedas un tiempo, Sí. hasta que vuelves a reunir las lucas para comprarte el otro par, te quedas un buen tiempo usando un solo lente de contacto. ¿En un ojo nomás? En un ojo. ¿En un Yo lo ojito? hice. ¿La yo lo pirata? hice, sí. Porque, claro, no podía comprarme el otro. No, ya de broma, hombre. No podía comprarme el otro y bueno, tenía que andar con uno solo para no caerme. ¿Puede aumentarme, puede descompensarme digamos, la enfermedad de base, la miopía, el astigmatismo o lo que tenga? ¿O cuáles serían las consecuencias de eso? Ahí tiene tres cosas que son importantes. La primera es los estuches. Mucha gente cambia el lente de contacto y usa el mismo estuche por 20 años. ¿Ya? Y el lente de contacto no tiene problema, pero el estuche es el que se contamina. Hay que también renovar los estuches del lente de contacto. Perfecto. Por otro lado, usar un lente de contacto no enferma más el defecto óptico del ojo que sigue usando el lente de contacto. Perfecto. Y tampoco produce mayor aumento del defecto en el que no lo ocupa. Claro. Pero lo que sí produce es una pérdida de la visión de profundidad. Y por tanto, para algunas actividades, con razón. de cerca principalmente,
a menos de 1 metro, uno puede botar cosas en la mesa, equivocar al tomar un lápiz, etcétera. Se va a confundir. Eso sí se altera por usar un solo lente de contacto. Oiga, doctor, nosotros usted sabe que somos un programa que participa activamente con las redes sociales. Hay mucha gente que nos está preguntando a través de @mananeros en la red consultas y nosotros queremos hacer eco de eso. Por ejemplo, nos preguntan, ¿hay que tener los mismos cuidados con los lentes de contacto blandos, con los lentes de contacto semirrígidos, con los que se cambian todos los días, con los que duran una semana? ¿Los cuidados son los mismos? No, son diferentes. Y de hecho los líquidos y las soluciones de uno u otro son diferentes. Y los lentes de contacto idealmente es mejor no usarlos nunca con usos durante la noche. Hay que sacarlo Lo más en la sano noche para un como sea. ojo es sacar el lente de contacto en la noche. Sí. Aunque hay lentes de contacto aceptados para uso prolongado, es mejor retirarlos en la noche siempre. Buena pregunta. Javier, ¿cuánto es el máximo recomendado en un promedio de resistencia de las personas para que debe tener puestos lentes de contacto? Los que llaman permanentes. Sí, eso es un error también bastante típico en los pacientes. Los pacientes esperan que el lente se rompa o le aparezca una mancha o algo antes de cambiarlo. Y tienden a sobreusarlo. Dicen, me están engañando, yo lo puedo usar más tiempo y no pasa nada con el lente. En realidad, lo que ocurre es lo que hablábamos recién. Se altera el paso de oxígeno, empieza a producir daño en la superficie por lo mismo, pero se daña antes el ojo que el lente. ¿Cuál es el recambio tiene que ver con esas características. Por ponerlo de alguna manera, ¿cuál sería el síntoma que uno debe darse cuenta para decir, ¿sabéis que este lente de contacto hay que cambiarlo? Aunque no tenga ninguna molestia, hay que cambiarlo de acuerdo a lo que está preestablecido por el lente de contacto. Pero si cualquier usuario de lente de contacto nota ojo rojo, secreción, dolor o desplazamiento del lente, se lo pone y el lente se le sube con el párpado, se corre en el fondo del eje visual, hay que sacarse el lente de contacto y consultar. Doctor Javier Corbalán, le mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias por haber atendido todas nuestras consultas y ahí saludos a todos los oftalmólogos de la sociedad. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Muchas gracias. Hasta la vista, Doc. Oye, muchos llegamos a ponernos lentes de contacto con manchas que claramente eran hongos y si no, rotos en los bordes. No, pues al mundo. Tenemos